Ayúdanos a entrar en tu plan. Ayúdanos a entender de que debemos vaciarnos de nosotros mismos para darte lugar a ti. Señor, que nuestra humanidad sea anulada por tu Santo Espíritu y que Jesús pueda vivir en nosotros. Que esto no sea solamente una oración, sino que sea algo, Señor, que marque nuestra vida, que nos marque como iglesia. Gracias por contestar esta oración. En el nombre de Jesús la pedimos. Amén. Hechos 1, 16 al 26. Esa va a ser la lectura del pasaje que vamos a analizar esta mañana. Vamos a leer desde el versículo 15. Dice lo siguiente: En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que significa campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección. Entonces propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Entonces echaron suertes sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí tenemos quizás uno de los pasajes más oscuros de todo Hechos. Tenemos el relato de lo que pasó con Judas, cómo terminó Judas Iscariote. Y saben que la historia, a lo largo de la historia, la iglesia cristiana está dividida con respecto a la personalidad de Judas. Unos lo han demonizado como diciendo que Judas nació como un malvado, y se han escrito historias incluso de su niñez, y se lo presenta como un niño malvado. Y después está la otra rama del cristianismo que dice que Judas cumplió una misión y que si Judas no hubiera hecho eso, Jesús no hubiera muerto. Por lo tanto, Jesús y Judas habían llegado a un arreglo para que Judas lo entregue. Son los dos extremos que existen en el cristianismo con respecto a la visión que hay sobre la personalidad de Judas. Sin embargo, tenemos que ir a la Biblia, y gracias a Dios nosotros tenemos otro acceso también, que es especialmente el libro deseado de toda la gente, que nos puede mostrar quizás una posición más balanceada, una posición en la cual nosotros nos podemos identificar, porque cuando hablan de Judas como un demonio, nosotros decimos, no, ese no soy yo. Y cuando hablan de Judas como alguien que cumplió una misión arreglado con Cristo, y como un hombre supernatural que tenía una misión tan difícil y la cumplió, y gracias a él prácticamente nosotros nos salvamos, es el otro extremo. ¿Quién era Judas? Y fíjense lo que Jesús... la pregunta que quiero hoy es que a mí me llama mucho la atención, es cómo alguien que fue contado entre los 12 apóstoles pudo haber llegado a colgarse de un árbol. ¿Cómo alguien, habiendo tenido un destino o una oportunidad tan grande,
terminó de una manera tan miserable. Y fíjense lo que decía Jesús en Mateo 19:28. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cuando Jesús está hablando de 12 tronos, ¿del trono de quién estaba hablando también? Del trono de Judas. Jesús tenía un plan para Judas, un plan que era maravilloso para Judas. Ahora, ¿cómo una persona que fue destinada para un plan tan maravilloso puede terminar colgada de un árbol? En Apocalipsis 21:14, si bien esto se escribió después, pero ya la Nueva Jerusalén está diseñada desde la eternidad, dice: y en el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea que la Nueva Jerusalén había sido diseñada con 12 cimientos, y en uno de esos cimientos estaba también el nombre de Judas. Mateo 10:5-8, vemos también la experiencia que Judas vivió trabajando con Jesús. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿A quién le estaba dando esta orden Jesús? A los 12 discípulos. ¿Y quién estaba entre estos 12? Estaba Judas. Y Jesús le estaba dando a Judas toda autoridad para sanar enfermos, para limpiar leprosos, incluso para resucitar muertos. Posiblemente no está registrado, pero quizás Judas resucitó un muerto, porque esa autoridad se la dio Jesús. Y dice que en Marcos 6, 12 y 13 dice: y saliendo predicaban, o sea, los 12 discípulos, que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. ¿Quién estaba entre estos que predicaban y entre estos que echaban demonios y sanaban enfermos? Estaba Judas. ¿Cómo se habrá sentido Judas cuando estaba haciendo esta misión? ¿La habrá hecho así con desgano? No, él posiblemente volvió y estaba totalmente motivado por lo que estaba pasando. Es más, lo dice Marcos 6:30, dice: entonces los apóstoles después de esto se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entre esos que estaban así entusiasmados contándole a Jesús estaba ¿quién? Estaba Judas, y le estaba contando: echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos enfermos. Y Judas estaba viviendo la experiencia más linda de su vida, la experiencia que siempre había soñado experimentar. Allí estaba Judas, estaba experimentando el poder de Dios en su vida. ¿Cómo Judas pudo haber terminado colgado de un árbol? Después de haber sanado enfermos, después de haber echado demonios fuera de una persona. ¿Cuál fue el primer gran chasco de Judas con respecto a Jesús? Cuando ellos volvieron de esta misión, que habían echado fuera demonios, que habían sanado, Judas estaba muy entusiasmado. Y resulta que cuando estaban charlando con Jesús, que le estaban contando, la gente comenzó a venir alrededor de Jesús. Y Jesús comenzó a enseñarle a la gente, comenzó a sanar a la gente. Y resulta que Jesús estuvo todo el día enseñando y sanando, y la gente estaba rodeando cada vez más a Jesús, y había como 5.000 personas, y llegó la tarde y la gente tenía hambre, y entonces Jesús les dice: ¿por qué no le dan de comer? Y los discípulos dicen: pero ¿cómo? Ni hay una panadería que pueda alimentar a tantos, ¿no? Mandémoslo que cada uno se compre su pan. Y Jesús dice: no, denle ustedes de comer. Jesús estaba probando la fe de sus discípulos y estaba mostrando que cuando estamos con Dios nosotros podemos hacer cosas imposibles. Y entonces, ustedes ya conocen la historia. Jesús dice: ¿qué es lo que tienen? Dice: ¿cuánto eran? 5 panes y 2 peces. Tráiganmelos. Y Jesús comenzó a repartir, bendijo los panes, comenzó a repartirlos, y esa tarde se alimentaron 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. ¿Quién estaba repartiendo ese pan? Judas. ¿Quién estaba viendo el milagro? Judas.
Judas estaba entusiasmadísimo. Es más, porque Judas él era un poquito más desarrollado en su visión que los discípulos. Entonces Judas ya estaba diciendo, no estaba mirando solamente los panes, él estaba mirando lo que podía pasar después de esto. Y Judas estaba empezando a imaginar lo que podía hacer Jesús después de esto. Y entonces Judas, cuando termina esto y Jesús los despide a ellos, dice, no, esperen. Y los organiza a los discípulos y dicen, ahora es el momento. Este es el Mesías, este es el Rey. Tenemos que coronar a Jesús. Y Jesús, cuando ve que los discípulos quieren llevar a coronarlos y la gente también estaba entusiasmada, ya estaban viniendo todos a coronar a Jesús, Jesús dice que nunca fue tan severo con los discípulos, le da una orden a los discípulos, le dice, se van ya para el barco y se van para el otro lado del mar. Y los discípulos y la gente que venía para coronarlo, al ver la mirada firme de Jesús, no pudieron resistirlo. Y se tuvieron que ir al barco, pero se fueron de mal humor con Jesús al barco. Y el que estaba de más mal humor con Jesús, ¿era quién? Era Judas. Ese fue el primer chasco de Judas, después que Jesús alimenta a los 5.000. Y dice Elena de White con respecto a esto, vio que Cristo ofrecía beneficio espiritual más bien que mundanal. Y esto, perdón, me olvidé de aclarar. Al otro día, cuando la gente seguía a Jesús, Jesús le dice, miren, ustedes me siguen a mí porque les alimenté el estómago, pero acá la cuestión no es el pan físico, es el pan espiritual, y ustedes me tienen que comer a mí. Y entonces empezó a decir Jesús que tenían que comer de él. Y entonces muchos discípulos dicen, no podemos aguantar esta palabra, dejémoslo a este. Y muchos lo dejaron. Y eso fue un chasco para Judas, porque para Judas Jesús tenía que predicar otra cosa, tenía que predicar algo más agradable, algo que haga sentir confortable a las personas. Tenían 5.000 personas que lo estaban siguiendo. Imagínense el informe que podían dar en la iglesia de Jerusalén después de eso. O en el próximo congreso podían decir que tenían 5.000 personas siguiendo a Jesús. Las estadísticas hubieran estado que explotaban. Jesús hubiera sido, todos los sacerdotes de Jerusalén quizás le hubieran propuesto a él del próximo sacerdote. Pero Jesús siempre chasquea nuestras ambiciones humanas. Porque a pesar de estar en la iglesia, nosotros podemos estar llenos de ambiciones humanas, que las disfrazamos con proyectos religiosos, pero que al final pueden ser ambiciones humanas en su esencia. Y entonces Elena de White, comentando esto, dice, vio que Cristo ofrecía beneficio espiritual más que bien mundanal. Se consideraba como previsor y pensó que podía vislumbrar que Cristo no tendría honores ni podría conceder altos puestos a sus seguidores. Resolvió no unirse tan íntimamente con Cristo que no pudiese apartarse. Quedaría la expectativa y así lo hizo. En otras palabras, Judas comenzó a darse cuenta y decir a Jesús, está bien, tiene poder y todo eso, pero él no se mueve, él no va a tener éxito así. Él se tiene que mover como se mueve todo el mundo. Y tiene que hacer las cosas como todo el mundo las hace. Y entonces ahora Judas comenzó a calcular y dijo, si Jesús sigue estos métodos de chasquear a la gente, si sigue estos métodos de predicar sermones incómodos y todo eso, más vale, porque así no vamos a llegar a ningún lado. Yo no sé qué va a pasar. Más vale me aparto un poquito de él. No es que me voy a ir totalmente, voy a quedar a la expectativa, a ver qué pasa. No me voy a comprometer tanto con esto. Pero él ya era parte de los 12. Pero ¿sabes qué? Tú puedes estar sentado en una iglesia y no estar comprometido con la iglesia. Y no hablemos con la iglesia, con Dios. Tú puedes ser parte de los que siguen a Jesús, pero no estar en realidad con Jesús. Y no permitir realmente que Jesús haga una diferencia en tu vida. Y eso fue lo que pasó con Judas. El segundo chasco de Judas. ¿Cuándo fue? Cuando Jesús dejó que Juan el Bautista muera. Judas pensaba, muy bien, Juan el Bautista ahora ha sido puesto en la cárcel. Todo el mundo lo sigue a Juan el Bautista. Imagínense, de Juan el Bautista pensaban que era el Mesías todo. Imagínense que Jesús se una con Juan el Bautista. Jesús presidente y Juan el Bautista vicepresidente. Y yo el consejero. Él tenía la idea, para hacer el reino, él tenía la idea tal cual como tenía que ser. A él no le interesaba ser
el Mesías a Judas. No le interesaba ser el vicepresidente. Le interesaba mostrarle a Jesús y a Juan el Bautista cómo ellos podían tener éxito. Porque él consideraba que tenía una mentalidad superior a la de Jesús y Juan el Bautista en estos asuntos. Pero cuando ve que Jesús no hace nada por Juan el Bautista, ni siquiera no hace una denuncia pública y virulenta de las autoridades que lo habían puesto preso a Juan el Bautista y que lo matan de una manera cobarde, Judas se chasquea más con Jesús. ¿Y cuál fue el tercer chasco de Judas? Judas seguía allí, entre los 12. Pero no me voy a entregar tanto, no me voy a comprometer con esto tanto. El tercer chasco de Judas fue no haber incluido dentro del grupo al joven rico. Cuando vio que el joven rico se acercaba, y ellos eran un grupo de pescadores que tenían que andar durmiendo abajo de los árboles, él tenía que llevar la bolsita que daban las donaciones. El joven rico se acerca. Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad para que tengamos todo celular, para que tengamos una oficina, para que andemos dejando de dar vueltas por debajo de los árboles, estar en el jardín del Getsemaní. No, podemos ahora tener un edificio con este hombre que tiene tanto dinero. Es más, forma parte del sistema, del aparato, o sea, tiene el respeto de la gente del sistema. Y se entusiasmó porque él notaba cuando Jesús se sentía compasión por una persona. Y la Biblia dice que Jesús amó al joven rico. Pero cuando el joven rico viene a decirle qué es lo que tiene que hacer, Jesús nuevamente le da un sermón incómodo. ¿Cómo le va a decir que vaya y venda todo lo que tiene si justamente eso es lo que estamos necesitando? Y que después lo siga. Si nosotros necesitamos el dinero del joven rico, lo que pasa que Judas no entendía que para Jesús la gente no eran medios para conseguir objetivos, sino que para Jesús la gente era un fin en sí mismo. Jesús no estaba interesado en el dinero del joven rico, a Jesús le interesaba el joven rico. Pero a Judas le interesaba el dinero del joven rico y él quería que el joven rico esté por el hecho del dinero que tenía. Judas se movía con los criterios que se mueve esta sociedad. Esta sociedad se mueve por conveniencias, no se mueve porque ama a la gente. Yo me hago amigo tuyo si me conviene. Y en el momento que me deja de convenir, que las estadísticas muestran que no conviene más, me dejo de ser amigo tuyo. Es más, muchas veces encontramos esto. Necesitamos este favor. Bueno, yo le voy a pedir a esta persona porque me debe un favor. O sea, no hacemos las cosas por servir a alguien, sino que le damos una cosa a alguien para ver si me lo puede devolver en el futuro. Eso nos reduce a nosotros a cosas, no somos ya considerados personas. Y eso es tremendo. Jesús lo entendía, pero Judas no lo entendía, porque así se movía la sociedad de la época. Y de acuerdo al criterio de Judas, si querían triunfar, de alguna manera tenían que usar los parámetros mundanos, porque vivían en el mundo. A pesar de que era una empresa espiritual lo que estaban tratando de seguir. ¿Cuál fue el problema de Judas? El real problema de Judas. Dice, cuando llegó a asociarse con Jesús tenía algunos preciosos rasgos de carácter que podrían haber hecho de él una bendición para la iglesia. Si hubiese estado dispuesto a llevar el yugo de Cristo, podría haberse contado entre los principales apóstoles. Pero endureció su corazón y cuando le señalaron sus defectos y con orgullo y rebelión prefirió sus egoístas ambiciones y así se incapacitó para la obra que Dios quería darle. ¿Se sentía atraído por Jesús, Judas? Sí. Pero cuando Jesús comenzó a decir cosas incómodas, en vez de enfrentar esa comodidad acercándose a Jesús, empezó a alejarse de Jesús. No le gustaba que le señalaran sus defectos. Quizás él pensaba que no los tenía. Y prefirió sus egoístas ambiciones. Uno de los problemas que nosotros tenemos como seres humanos, quizás nunca dejamos de creer en Dios ni nada por el estilo,
Pero es que cuando Dios nos manda la vida en un paquete diferente a la que nosotros esperábamos que teníamos que tener, empezamos a tratar de forzar a Dios para que Él venga y nos acompañe en nuestro camino antes que nosotros seguir el camino que Dios nos está marcando. Y eso es una de las grandes causas por las cuales terminamos traicionando al Jesús verdadero. Quizás nunca dejamos la iglesia, quizás nunca dejemos de ser cristianos, pero sí terminamos traicionando a Jesús cuando queremos que Él apruebe nuestros caminos antes que nosotros entrar en los caminos de Él. Fíjense esta cita, impresionante. Judas presenció las poderosas obras del Salvador al sanar a los enfermos, echar a los demonios y resucitar a los muertos. Y fíjense esta parte. Sintió en su propia persona la evidencia del poder de Cristo. Reconoció la enseñanza de Cristo como superior a todo lo que hubiese oído. ¿Qué más dice? Amaba al gran maestro y deseaba estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida, y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús. Ahora, olvídense de esta cita que está hablando de Judas. Y ahora pónganla, el perfil que dice esta cita de la parte que está señalada amarillo, dice, sintió en su propia persona la evidencia del poder de Cristo. ¿Hay alguien aquí que siente la evidencia del poder de Cristo? Reconoció la enseñanza de Cristo como una enseñanza superior. ¿Hay alguien que está sintiendo realmente que la enseñanza de la Biblia es superior? Y no solamente eso, sino que amaba a Jesús. No era algo legalista, no era algo fariseo. Él amaba a Jesús y deseaba estar con Él y quería ser diferente. ¡Wow! Si a mí me dicen, estas son las características de un miembro de iglesia, yo digo, ese es un miembro de iglesia que quiero tener en mi iglesia. Es todo lo más lindo que se puede decir de una persona. Pero esta cita continúa. Y hay un pero. Pero Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. ¿Por qué se van a salvar pocos? A pesar de que muchos están buscando la puerta estrecha. Porque quizás no lleguemos todos a entregarnos plenamente. Estamos, amamos, reconocemos la enseñanza superior, queremos ser cambiados, pero no queremos entregarnos plenamente. ¿Y qué es entregarse plenamente? Y vamos a seguir lo que dice, no renunció a su ambición mundanal o a su amor al dinero. Aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo, no se dejó modelar por la acción divina. Creyó que podía conservar su propio juicio y sus opiniones y cultivó una disposición a criticar y a acusar. Yo resumo esto en lo siguiente. Lo que Judas no quiso, y ya lo dije esto, no quiso entrar en el plan de Jesús, sino que pretendía que Jesús apruebe sus planes. Y la vida del verdadero discípulo va a estar llena de situaciones incómodas, porque Jesús, para que tú crezcas, te va a señalar siempre tu punto débil. Y esto yo lo usé en otros sermones porque es un ejemplo. Cuando tú juegas al tenis y el peor golpe que tienes es el revés, ¿a dónde te va a tirar el profesor la pelotita? Al revés. Te la tira al revés y te va a resultar incómodo. Ahora, si tú estás pagando un profesor y tú no quieres que realmente se den cuenta que la gente tienes mal el revés, ¿qué le vas a pedir al profesor? Que te la tire siempre al derecho. Y quizás te la tira y siempre vas a estar pareciendo que juegas bien, pero la única manera que crezcas y que seas un buen jugador es que él te tire la pelotita al lugar que juegas más mal. Pero eso no estamos nosotros muchas veces dispuestos, porque eso significa pasar situaciones incómodas, significa muchas veces ir al lugar donde no queríamos ir, muchas veces quiere decir comer la comida que nunca nos gustó, muchas veces quiere decir estar viviendo con la persona que descubrí que no era la persona que era para mí, muchas veces quiere decir que tenemos que aceptar que en vez de echarle la culpa a nuestros hijos de los problemas que tenemos, somos nosotros el problema de nuestros hijos. Y esas son cosas incómodas, preferimos estar siempre echándole la culpa de todos nuestros problemas a las circunstancias. Y Dios nos pide que nosotros asumamos responsabilidad.
Y asumir responsabilidad es algo muy, pero muy duro. Y solamente pueden hacerlo aquellos que están dispuestos a someterse. A decir, vive Jesús en mí. Ahora, fíjense lo que hacía esta actitud de Judas. Dice, tenía alta opinión de sus propias cualidades y consideraba a sus hermanos muy inferiores a él en juicio y capacidad. ¿Y saben por qué era esto? Porque ¿de dónde eran todos los otros discípulos? ¿De dónde eran? ¿De qué región eran? Eran de Galilea. Y si ustedes leen la Biblia, los galileos eran considerados ignorantes. Porque en Galilea no había universidades, no había ningún tipo de institución grande. Y el único que era de Judea, que era donde estaban todas las grandes instituciones, ¿quién era? Era Judas. ¿Y saben qué? Y los discípulos realmente consideraban que él era el más capacitado. Y por eso él era el tesorero. Si no hubiera sido otro el tesorero. Pero como todos consideraban, no estaban diciendo, quizás todos luchaban quién iba a ser el mayor, pero nadie cuestionaba que Judas era el mayor. Porque Judas así lo creía de él mismo. Y consideraba a todos por muy inferiores a él. Dice, voy a leer de vuelta desde el principio la cita. Dice, tenía alta opinión de sus propias cualidades y consideraba a sus hermanos muy inferiores a él en juicio y capacidad. Según él, ellos no veían sus oportunidades, pensaba él, ni aprovechaban las circunstancias. La iglesia no prosperaría nunca con hombres tan cortos de vista como directores. Así pasaba Judas revista a todos los discípulos y se le lisonjeaba porque de no tener él su capacidad para manejar las cosas, la iglesia se vería con frecuencia en perplejidad y embarazo. Judas se consideraba como el único capaz, aquel a quien no podía aventajársele en los negocios. En su propia estima reportaba honra a la causa y como tal se representaba siempre. En otras palabras, suerte que estoy acá entre ustedes, muchachos. Pero no se hagan problema, de hecho estoy contento, pero suerte que estoy. Porque si fuera por ustedes... Él pasaba revistas y decía, realmente son todos unos ignorantes estos. Pero gracias que estoy yo soy el único que hace la diferencia acá. ¿Saben qué? Esas actitudes las he visto mucho en las iglesias. Juntas que se quieren perpetuar en el poder porque los demás son ignorantes, no tienen experiencia. No, esta persona que no suba al púlpito porque tiene errores de ortografía. Errores, no horror. Y horrores también a veces. Pero entonces comenzamos a hacer criterios y pensamos que la iglesia es una empresa cultural. Y la iglesia no es una empresa cultural. La iglesia es una empresa del reino de los cielos. Y hermanos, y aquí tenemos que decir algo. Quizás yo no sé por qué Dios me trajo acá, pero estamos en un ambiente que tendemos a eso. Porque esta es la iglesia de college, el que está en medio de la universidad. Y hay gente que muchas veces viene a este tipo de iglesia simplemente por el estatus que le genera, porque no va a ir a la iglesita de allá. Y no te digo que te vayas, hagamos una iglesia, pero acá no podemos estar por el estatus. Acá tenemos que estar por si Cristo está. Y cuando Cristo está, todos tienen que tener oportunidad. Tanto los de Judea como los de Galilea. Y no es que vamos a hacer una iglesia de Galileos, porque a veces uno se mete a iglesias de Galileos y dice, ninguno de Judea acá. No, acá podemos convivir, tendríamos que convivir los educados con los no educados, los ricos con los pobres, los blancos con los morenos. Todos tenemos que considerarnos igual a los pies de Jesús. Pero cuando empezamos a tener estos criterios, no dejamos que Cristo obre en nosotros. Empezamos a decirle a Cristo cómo tiene que hacer las cosas. Y empezamos de una empresa que debiera ser espiritual, que es la iglesia, termina siendo una empresa mundana con forma espiritual. Judas tenía gran influencia sobre los discípulos, como les decía. ¿Y cómo lo sabemos eso? La Biblia lo va a entender. Fíjense en Mateo 26, 6 al 13 dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre la cabeza de él, que estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron, ¿para qué este desperdicio? Pues esto podía haberse vendido a buen precio y haberse dado a los pobres. Al darse cuenta, Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra.
Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué pasó acá? Fíjense, ¿quiénes protestaron aquí? Cuando vieron que María, que era María Magdalena, vino y derramó el perfume, los discípulos, todos protestaron. Pero resulta que después vamos al Evangelio de Juan, y el Evangelio de Juan nos dice claramente quién comenzó esta protesta, quién hizo pensarle a los discípulos así. Y vamos a ver en Juan, dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Judas manejaba muy bien lo que se llama el lobby. Entonces, cuando quería lograr algo, no iba directamente a la persona, sino que ¿qué empezaba a hacer? Empezaba a hablar con este, con esta. Entonces, cuando vio esto, empezó a sentir ninguno de los discípulos se había dado cuenta, pero Judas sí se empezó a dar cuenta que hay un gran perfume, un perfume que se estaba derramando, y ese perfume era muy caro. Y entonces ahí Judas no fue que dijo a Jesús, sino que debe haber pegado un codazo a otro discípulo. Che, no era argentino, Judas. le dice, ¿no te parece que ese perfume, esa plata se podría haber gastado en otra cosa? Claro, muy lógico. ¿Era lógico o no era lógico? Y los discípulos que lo tenían a Judas como realmente alguien que sabía cómo hacían las cosas, enseguida se encendieron. Y Pedro, que era el hablador, y Pedro... Entonces, porque gente como Judas usa a la gente que explota, y por eso si tú eres un explosivo, no te dejes usar por estos políticos. Porque el político no dice nada, porque sabe que no le conviene, porque él que siempre quiere caer es como el gato, que siempre cae bien parado en todos lados. Pero entonces se acerca al explosivo y le dice, ¿no te parece que esa plata se tendría que haber gastado en otra cosa? Y el explosivo, como no piensa mucho, empieza a decir, ¡se tendría que haber gastado la plata en otra cosa! Y entonces Judas poniendo cara así como diciendo, realmente. Pero Judas no aguantó, porque estaba llegando a un punto Judas de que ya no aguantaba la lentitud de Jesús. No aguantaba la visión de Jesús. Era demasiado espiritual todo. Y entonces, como no lo aguantaba, llegó un punto que dijo, no, esto, y ahora habló él. Y cuando habló, Jesús le dijo, déjala. Y ese déjala de Jesús fue como un látigo que recibía Judas en su corazón, y fue la hiel el punto que rebasó el vaso de él. En otras palabras dijo, Jesús, yo sé que tú eres el Mesías, todo, pero a ti te falta un poquito, te voy a ayudar un poco. Te voy a ayudar. Y de ahí salió a decir, si Jesús no hace nada, yo lo voy a hacer. Porque yo tengo la visión del reino. La falta de entrega de Jesús lo llevó a querer obligar a Jesús a que siga sus planes, en vez de él seguir los de Jesús. ¿Hay algo en la vida que te frustra? Y que dices, ¿por qué me tocó vivir esto? Y te comparas con otro, y empiezas a frustrarte y a enojarte con Dios. Ese enojo de no aceptar las cosas como Dios las manda, tarde o temprano te va a llevar a traicionar a Jesús. La declaración con frecuencia repetida por Cristo de que su reino no era de este mundo ofendía a Judas. Él había trazado una conducta de acuerdo con la cual él esperaba que Cristo obrase. Se había propuesto que Juan el Bautista fuese librado de la cárcel, pero ahí que Juan el Bautista había sido decapitado. Y Jesús, en vez de aseverar su derecho real y vengar la muerte de Juan, se retiró con sus discípulos a un lugar del campo. Judas quería una guerra más agresiva. Pensaba que si Jesús no impidiese a los discípulos ejecutar sus planes, la obra tendría más éxito.
notaba la creciente enemistad de los dirigentes judíos y vio su desafío quedar sin respuesta cuando exigieron de Cristo una señal del cielo. Su corazón estaba abierto a la incredulidad y el enemigo le proporcionaba motivos de duda y rebelión. ¿Por qué se espaciaba tanto Jesús en lo que era desalentador? ¿Por qué predecía pruebas y persecución para sí y sus discípulos? La perspectiva de obtener un puesto elevado en el nuevo reino había inducido a Judas a abrazar la causa de Cristo. Iban a quedar frustradas sus esperanzas. Judas no había llegado a la conclusión de que Jesús no fuera el Hijo de Dios, pero dudaba. Y procuraba hallar alguna explicación de sus poderosas obras. Ahora, yo voy a hacer una aplicación esto a la realidad que estamos viviendo. Nosotros nos estamos promoviendo, tenemos un gran sueño como iglesia, tenemos una gran visión como iglesia. Pero si esta visión es la visión de Dios y es la visión que Dios nos puso en el corazón y no es nuestra visión, ¿qué es lo que viene con eso si llevamos a cabo esos sueños? ¿Qué es lo que viene? Viene persecución, porque Jesús dijo que todo el que quiera hacer las cosas que como Él quiere que se hagan, van a recibir persecución. Y no dijo algunos, dijo todos. Pero quizás nosotros estamos teniendo muy lindos sueños solamente para ser la iglesia más importante de Estados Unidos. La iglesia hispana que más se nombra en todos lados. La iglesia hispana que tiene un reconocimiento muy grande. Fallamos si es así. Quizás lleguemos a ser muy grandes, pero vamos a ser muy chicos a los ojos de Dios. Y quiero decirte algo. Si vamos nosotros a poner en práctica lo que el libro de los Hechos dice, lo único que podemos esperar es persecución. No podemos esperar otra cosa. Y ahí viene lo feo, porque acá nos gustaría que nos digan, no, que esta se transforme en la iglesia después. Imagínense, en esas iglesias tan grandes, en la humanidad empieza, porque después ahí hay que elegir el primer anciano de esa iglesia. Porque todo el mundo, ya no es la iglesita de cole, sino que ahora es la iglesia, y eso hasta me puede servir en mi currículum. Y eso es lo malo de las empresas mundanas, que dejamos a Dios de lado. Y Dios no es que no quiere que tengamos una iglesia grande. Dios no es que no quiere que tengamos una gran misión. Lo que Dios nos pregunta es, ¿por qué quieres hacer eso? Dios no te pregunta qué es lo que vas a hacer, sino por qué lo quieres hacer. Y cuando Dios pregunta por qué, es necesario que hagamos un alto y analicemos. O por lo menos que Dios nos muestre por qué lo estamos queriendo hacer. Y lo más probable, comenzando con el corazón del pastor Joel, es que cuando empecemos a decir el porqué, a descubrir el porqué, nos encontremos que haya mucha humanidad metida en esto. Y si descubrimos eso, no quiere decir que tenemos que tirar abajo el proyecto, sino que tenemos que acercarnos a Cristo para que Él nos purifique, para que podamos hacer ese proyecto para la gloria de Él. Judas se entrega a Jesús. Después de que Jesús lo reprende con lo de María Magdalena, Mateo 26, 14 al 16 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. O sea que no fue que los sacerdotes lo buscaron a él, sino que él fue a los principales sacerdotes. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Yo no sé si realmente le interesaban las 30 piezas de plata, porque era muy poquito eso. Lo que le interesaba a Judas era el reino. Entonces él dijo, Jesús no quiere hacer nada. Muy bien, yo lo voy a empujar para que lo haga. Y voy a entregarlo y Jesús no se va a dejar entregar. ¿Qué pasó en la última cena? Juan 13, 21 al 30 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues hizo seña a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, ¿a quién lo dio? A Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa, ¿qué pasó? Entendió por qué dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió
y era ya de noche. Dice, pero ninguno de los que estaban en la mesa, o sea, de los otros discípulos, entendió lo que él dijo. ¿Por qué no entendieron los discípulos? ¿Por qué no entendieron? ¿Saben por qué no entendieron? Porque de la última persona que se les podía ocurrir que hiciera algo así era de Judas, porque Judas era el líder de ese grupo. Era la persona que había influenciado más, era la persona en la cual todos se sentían orgullosos de decir, bueno, tan siquiera tenemos a Judas aquí. Entonces nadie se le ocurría, a pesar de que Jesús fue tan claro, muchas veces cuando nosotros no queremos creer algo, o sea, no entendemos, por más que sean claros, no entendemos. Y no queremos entender. Y por eso los discípulos no pensaban, porque Judas actuaba de la misma manera que actuaba Satanás. Una cosita acá, un comentarito allá, otro comentario por allá, otro comentario por allá. Y nadie podía creer. El gran chasco de los discípulos no fue solamente la muerte de Jesús, sino lo que los volvió locos fue la entrega de Judas. Porque es más, hasta cuando Judas vino a entregar a Jesús, ¿con qué lo entregó Judas a Jesús? ¿Por qué lo entregó con un beso? Porque Jesús tenía una relación con los discípulos tan familiar que evidentemente cada vez que se encontraban se daban un beso, así como los italianos hacen. Y yo sé que alguien puede estar pensando, no estoy hablando acá de nada de lo que están usando otras corrientes para decir que entonces por eso el homosexualismo es algo correcto. Pero había tanto cariño que ellos se saludaban con un beso. Entonces cuando aparece Judas con la turba en el jardín del Getsemaní, los discípulos estaban diciendo, y Judas lo saluda con un beso y dice, lo deben haber agarrado a este, y le deben haber dicho dónde viene, y él simplemente está siguiendo las órdenes de la gente. Pero a medida que pasaba el tiempo se empiezan a dar cuenta que era algo un poquito diferente lo que había sucedido. Y no podían creer que Judas era el que había traicionado a Jesús. No lo podían creer. Conclusión. Dice el relato que Judas, al ver que Jesús era condenado, empezó a darse cuenta de lo que estaba haciendo. Y él, que pensaba que Jesús iba a salvarse a sí mismo y que después iba a instaurar el reino después de esto, se dio cuenta que Jesús no iba a hacer nada. Y entonces, como él no quería, porque lo amaba a Jesús, a pesar de que tenía ciertos encontronazos con él, pero lo quería Jesús, sentía admiración por él, fue y habló con los sacerdotes. Y cuando los sacerdotes lo vieron, los sacerdotes decían, cállate, cállate. Se van a dar cuenta que fue todo armado. Pero no les interesó. Es más, los sacerdotes los despreciaron a él, como diciendo, ¿cómo? Nos viniste vos a ofrecer y ahora venís a decir que estabas equivocado. Entonces él tiró las 30 piezas de plata y ahí estaba Jesús. Y nos dice la inspiración que se aferró de los pies de Jesús y empezó a llorarle a Jesús y le decía, sálvate, sálvate, sálvate. Lo que no había entendido Judas es que Jesús no venía a salvarse, sino que venía a salvarlo a él. Pero siempre Judas había trabajado para él mismo. Y lo que Jesús quiere hoy que tú y yo entendamos es que Él viene a salvarte. Y para salvarte, tiene que pasar por una cruz. Pero para pasar por esa cruz, y si tú eres discípulo de Él y lo quieres seguir, Él te dice que lo tienes que seguir hasta pasar por la cruz también. Él la va a morir por ti, pero Él quiere que mueras espiritualmente en Él. Y si tú no estás dispuesto a morir a ti mismo en Él, tú no vas a llegar a ser apóstol y tarde o temprano lo vas a traicionar. Conclusión. Juan 6:64, un año antes de que Jesús muera, dijo Jesús a los discípulos, pero hay alguno entre vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Jesús sabía desde un principio que Judas lo iba a ¿qué? Entregar. Alguien puede decir, ¿era porque Jesús era divino que sabía esto? Yo no sé si era porque Jesús era divino. Cuando ustedes, por ejemplo, ven una persona que tiene esta actitud y esta actitud, ustedes dicen, esta persona va a terminar mal. Y ustedes no son profetas. Y pasan 3 años y esa persona termina mal.
porque uno cosecha lo que siembra. Es una ley. Entonces Jesús veía que Judas no quería entregarse, que él se consideraba superior a los otros. Y entonces Jesús sabía que había una profecía que decía que alguien lo iba a traicionar. Y él hacía el análisis y decía, el único que me puede traicionar es Judas porque no se entregó. A pesar de que es el mejor discípulo en cualidades, a pesar de que es el más preparado, a pesar de que él viene del mejor lugar, él es el que me va a traicionar. Y eso Jesús lo sabía desde un principio, a no ser que Judas cambiara. Y fíjense lo interesante, Jesús no lo trató a Judas por lo que sabía que Judas iba a hacer, sino que Jesús simplemente lo trató a Judas por lo que él quería que Judas llegara a ser. Entonces alguien de ustedes, y yo puedo decir, pero yo soy un pastor de la iglesia de College, es porque Dios me bendijo. Es que a mí Dios no me trata por lo que ve que voy a hacer, sino que me trata simplemente por lo que Él quiere que yo llegue a hacer. Y todas las bendiciones que me llegan en mi vida no es por el hecho de que ya soy salvo y que no tengo más que preocuparme, sino que las bendiciones son para que Él quiere mostrarme que me ama y que yo me entregue de una vez por todas a Él. Hermanos, la gran plaga, la gran epidemia del cristianismo es que las iglesias cristianas están llenas de personas no entregadas. La gran epidemia del cristianismo es que vivimos un cristianismo cultural, que estamos acostumbrados a vivir, pero no estamos dispuestos a entregarnos, a irnos hasta las últimas consecuencias con Jesús. No queremos ser claros en nuestros trabajos a quién servimos. No queremos ser claros en nuestros compañeros y nuestras universidades a quién servimos. No queremos ser claros con nuestra familia a quién servimos. Somos tibios. Acá venimos todos vestiditos bien por los sábados, pero tenemos que ser claros fuera de acá. Tenemos que ser fieles fuera de aquí. Tenemos que vivir entregados a Él. Y el hecho de que hoy plante iglesias, el hecho de que hoy eche fuera demonios, el hecho de que esté resucitando muertos no me garantiza de que voy a ser un apóstol. Puede ser que hoy esté resucitando muertos y mañana termine colgado de un árbol. Jesús siempre trató a Judas por lo que Él esperaba de Judas y no por lo que sabía que haría. Ese es el amor de Jesús. Y ahora quiero decirte algo que no lo vas a entender ni tú ni yo, pero simplemente lo digo. El hecho de que Jesús sabía de que Judas lo iba a entregar, no quería decir que por eso Judas lo iba a entregar. A pesar de que Jesús sabía de que Judas lo iba a entregar, todavía Judas tenía la libertad para no entregarlo. Y por eso Jesús dijo, habrá 12 tronos en el cielo, y se lo dijo a Judas también, porque el plan de Jesús era que Judas ocupe ese trono. Porque lo que Jesús sabe de ti no te determina. Lo que Jesús sabe de ti es simplemente una consecuencia. Tú estás así y es una ley de causa-efecto. Esto va a pasar. Si no hay un cambio en ti, esto va a pasar en 3 años porque tú no cambiaste. No te entregaste a mí. Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús te está pidiendo hoy un compromiso con Él. No que estés a la expectativa de qué va a pasar, sino que te entregues totalmente al plan que Él te está presentando en tu vida, aunque no te guste. Y si eso pasa, si todos nos unimos, posiblemente uno de aquí se ahorque. Ojalá que no seas tú ni yo. Pero la mayoría de nosotros vamos a formar parte de esa iglesia poderosa que terminará la obra para que Cristo venga. ¿Estás dispuesto? 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.